Un espacio con ideas, experiencias, espíritu cooperativista. Presentado por Woku Latinoamérica. Espacio Cooperativo. Espacio Cooperativo. Iniciamos. Porque puedes llegar más lejos. Porque puedes brindar un mejor servicio. Digitalízate. Incorpora a tu institución soluciones innovadoras en medios electrónicos de pago. Con Entura, tus servicios financieros estarán donde y cuando tus socios los requieran. Entura es una empresa especializada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Contáctanos. Entura. Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Bueno, esperemos que se conecten más. Por favor, a darle like a nuestra página de Sin Fronteras Live. Como ven, hoy tenemos un conductor invitado. Bienvenido, Osman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nancy? Osman está de invitado hoy conduciendo con nosotros porque él es experto en el tema también del día de hoy. Luis está haciendo ahorita un trabajo por allá de investigación para que nos traiga un poquito más de datos para nuestro próximo programa, pero nos dejó a Osman. Osman, preséntate con nuestro público, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osman González. Actualmente estoy en Woku Latinoamérica como gerente de tecnologías de la información y estoy aquí con todos ustedes con mucho gusto. Pues muchas gracias, bienvenido. Y pues bueno, vean, hoy tenemos un gran programa, Osman, y un gran invitado también. Tenemos un tema que nos interesa a todos, la ciberseguridad. Ciberseguridad que es responsabilidad de todos. Exactamente, Nancy. Y pues bueno, danos un poquito, bueno, antes de todo, vamos por favor a darle gracias a nuestros patrocinadores, que es Woku Latinoamérica, Entura México, Paycop Honduras, y por supuesto, gracias a Querétaro TV, que también sobre esa plataforma nos pueden estar viendo y también nos transmite al mismo tiempo que Sin Fronteras Live. Cuéntanos un poquito, Osman, ¿qué es la ciberseguridad? Uy, Nancy, la ciberseguridad es un campo, una rama muy amplia, pero si me pudiera definir en una sola palabra, la podría decir como la práctica de proteger la información. Esta información puede ser tanto física como en la nube. Una palabra más asociada como tal es que... Una palabra más asociada como tal sería la seguridad de la información, en la cual esa seguridad de la información va relacionada a que se esté protegiendo y se mitigue al mínimo lo que es el riesgo en cuanto a nuestros activos como tal. El propósito de la ciberseguridad y de la seguridad de la información es darle confianza a nuestros clientes, confianza a las personas y que sus datos prácticamente no estén siendo vendidos por otras personas, porque son sus datos y son confidenciales. Y esto de la ciberseguridad, Osman, nos aplica tanto a instituciones bancarias, a instituciones privadas, no privadas, y a nosotros también como personas, nos involucra un poquito. Sí, de hecho nos involucra a todos, incluso como personas. Nosotros estamos, de hecho, todavía en el teletrabajo, en el caso todavía de México. Entonces, estamos poniendo toda nuestra información en lo que es Internet. Al momento de ponerla en Internet en un sitio que es público, hay una empresa que está haciendo que resguarda nuestros datos. Por ejemplo, no sé, las conferencias que se hacen en Zoom, por decir un ejemplo, o también los formularios en los que nos estamos registrando constantemente. Esa información tiene que ser resguardada y si a alguien se le ocurre realizar algún acto malintencionado en los servidores y obtenerla, nos pueden después extorsionar o realizar diferentes cosas con nuestra información. Si escalamos un poco más arriba en las organizaciones, pues tienen mucha información sobre nosotros, documentos digitales, nuestras firmas, incluso nuestros datos bancarios.
Claro, súper importante esa parte. Esperemos que de este tema el día de hoy se lleven muchos datos, que protejan todos los datos que tengan los personales que tenemos al mismo tiempo en los teléfonos celulares, porque aún en los teléfonos celulares, en las computadoras personales tenemos todos nuestros datos que también pueden ser robados. Osman, no nada más a las empresas o a las instituciones bancarias, no nada más a la industria, sino también a nosotros como personas físicas, como personas no morales que se denominan aquí en México. A todos nosotros podemos correr el riesgo de estar ahí, de tener un ataque cibernético. Claro que sí, un ejemplo muy claro son en los celulares. Nos llega algún enlace malicioso por correo y con ese enlace nos pueden quitar nuestras fotos, contactos y toda la más información que tengamos ahí almacenado. Muchos casos de muchos famosos. Responsabilidad de todos. Luis Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nancy, Osman, público, espectador. Bienvenidos una vez más a esta charlas de concientización, donde vamos a tratar temas de interés común, temas muchas veces técnicos que pensamos que fueran técnicos, pero vamos a intentar sociabilizarlos y llegar a donde ustedes, a esa conciencia en donde debemos responsabilizarnos de que la información es nuestro activo más importante. Excelente, Luis Miguel, pues bienvenido y no seas malo. Preséntate, por favor. Sabemos que eres, pues, tu empresa hace muchas cosas, pero por favor dinos, ¿quién es Luis Miguel? ¿Quién es Cloud Evolution? Por favor, en unos minutos, todos los micrófonos contigo. Muchas gracias, Nancy. Bueno, Luis Miguel Pazmiño, un apasionado por la ciberseguridad, desde tempranas edades, involucrado en temas de aspecto de seguridad de la información. Cuando uno es joven, básicamente piensa que el lado oculto, el lado negro de la informática es donde a uno le llama la atención. Así es como finalmente dan sus inicios los verdaderos expertos en la ciberseguridad. Un apasionado desde la juventud, investigador en temas referentes a la ciberseguridad. Y bueno, ahora en este instante, en estos momentos de mi vida, estoy dirigiendo a Cloud Evolution, una empresa que desde el 2014 está especializada con un producto estrella que es básicamente las pruebas de penetración o el ethical hacking a sistemas de información e infraestructura. Ese es nuestro producto estrella y es lo que justamente nos hemos dedicado a proteger sistemas de información, infraestructuras de información y las apps móviles que ahora están totalmente en boga. Claro que sí, Luis Miguel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en este día que, bueno, sabemos todos que en Ecuador es feriado y bueno, estás haciéndonos ahí un espacio para poder decirle a todos nuestros televidentes qué es la ciberseguridad, a qué nos tenemos que enfrentar, a todo lo que tenemos que saber. Esperemos que hoy nos vayamos con mucho conocimiento sobre el tema, que es demasiado importante para todos, ya lo habíamos dicho, Osman. Por favor, si quieres decirle algo a Luis Miguel, adelante. No, pues comparto mucho lo que él nos está comentando acerca de cómo se inicia más o menos en esas partes. La curiosidad es justamente lo que abre todas las puertas y nos abre todos los caminos, porque de una sola cosa uno va investigando otra cosa y otra cosa y otra cosa, se enfrenta con diferentes temas y entre más uno conoce de un tema, más se da cuenta de todo el mundo exterior y de toda la información que está a nuestro alcance, de nuestras manos, y que otras personas, si lo utilizan de una manera mala, ya valió todo el asunto. Claro que sí, Osman, y pues bueno, yo creo que el programa va a ser más de ustedes dos porque los expertos son ustedes, entonces, pues bueno, los voy a dejar en un ratito más que ustedes platiquen, pero mientras, Luis Miguel, bienvenido, ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte y regresando, pues bueno, vamos de nuevo con esta entrevista, ahora sí de lleno, porque estamos todos estamos a la expectativa de qué nos vas a decir, a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué nos puede pasar si no tenemos los cuidados necesarios con esto de la ciberseguridad, tanto personal como en la empresa, como en las instituciones, como en todos lados, ¿no? En todos lados tenemos que tener esa parte de tener en cuenta los riesgos que tenemos, tanto datos como pues valores que tengamos activos, no importa si son activos intelectuales, activos en dinero, pero nos vas a decir, no se despeguen, amigos. Quédense con nosotros porque la información que les vamos a compartir el día de hoy va a estar muy interesante.
Vámonos a un pequeño corte y regresamos. Espacio Cooperativo. Continuamos. Porque queremos crecer contigo. Buscando que tengas socios con mayores beneficios. Fortalece tus procesos. Toma capacitación especializada. Genera mayor inclusión financiera. Permítenos acompañarte en tu crecimiento. Contamos con herramientas y programas que harán crecer a tu institución financiera. WOCU Latinoamérica. Al sumar contigo, multiplicaremos los resultados. ¡Contáctanos! Espacio Cooperativo. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos nuevamente, ahora sí de lleno, prácticamente con la entrevista a Luis Miguel. Osman, ¿qué tal? ¿Qué tal el tema de hoy? No, un tema de mucha, gran importancia y con mucha tela de dónde cortar. Claro que sí, ahí vamos a bombardear a Luis Miguel con muchas preguntas para que nos aclare todas las dudas que tengamos. Por favor, el público que nos escriba, que nos dé sus comentarios, que nos haga las preguntas para nosotros pasárselas a nuestro invitado del día de hoy para que nos ayude a contestar y a que ustedes, después de este programa, se vayan ya con toda la información necesaria para poderse cuidar, ¿o no? Claro, porque este tema regularmente lo que pasa en las personas, a nosotros, es que nos da miedo, pero no sabemos cómo trascender más allá de la información, qué hacer con todo esto y cómo protegernos. Entonces, que tengamos a un experto como nuestro compañero, que nos va a hablar acerca de estos temas, pues nos va a dar unas soluciones y también cosas muy interesantes para que nosotros después podamos realizar todas las demás acciones. Claro que sí, y pues bueno, o sea, la verdad es que es un tema súper importante, Osman, y quiero que nos cuentes un poquito, tú que estás inmerso en el tema, porque pues bueno, como ya les comentaba, yo no soy experta en esto, pero tú cuéntanos un poquito, para nosotros los usuarios comunes y corrientes, ¿qué medidas tenemos que tener en nuestro celular o en nuestra computadora? Medidas generales del día a día, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Muy bien. Lo primero que tenemos que estar muy de acuerdo es que si tenemos un dispositivo como tal desbloqueado, ya tenemos una brecha grande de seguridad. Entonces, el primero como tal sería ponerle contraseña a sus dispositivos, ya sea en su celular, ya sea una contraseña, incluso la huella, ya los mecanismos son súper eficientes y muy seguros. O también en la computadora alguna contraseña o vincularlo con el correo. Esa como primer medida. La siguiente medida es no confiar en Internet. Si bien tenemos todos los almacenamientos en la nube, ¿qué pasa si alguien roba la información de la nube?
Entonces yo sugeriría tener toda esta información que tenemos como fotografías, que son sensibles en algunas partes, tenerlas resguardadas pero en nuestro disco duro que esté físico, sí, que tenga conexión a internet. Eso, además de que va a acelerar nuestro teléfono o laptop, va a hacer que no estemos tan sensibles. Lo siguiente es no estar guardando lo que son nuestras contraseñas en documentos de Word o documentos de texto. Eso le facilita la entrada a los atacantes. La siguiente opción es a través del correo electrónico. No confiar en todos los enlaces que se envían en el correo. A veces estos ataques que se llaman como phishing intentan pasarse como si fuera una página real, no sé, por ejemplo Facebook, y dice el correo: por favor dé clic aquí porque necesitamos verificar su información. Y al momento de ingresar nos solicita nuestro usuario y contraseña, pero oh sorpresa, que la parte de arriba de la URL no dice facebook.com, sino tevoyarobar.com. Bueno, no tan así, pero de esa manera. Y con eso ya tienen nuestras contraseñas y usuarios. Entonces, la siguiente es no confiar, estar siempre bien atento a lo que son los correos, no estar dando nuestros usuarios y contraseñas en cualquier parte, estar muy cautelosos en Internet. También tener un antivirus. Si bien es cierto, si tenemos la plataforma de Windows con antivirus, estaría bien si tenemos una responsabilidad digital, adquirir una licencia de un antivirus como tal. Eso nos va a proteger y va a hacer el trabajo por nosotros, desde la seguridad en Internet, como de la computadora y también de la parte del phishing, como tal, como usuarios como tal. Excelente, Osman, pues qué buenas recomendaciones a nosotros como usuarios normales de que tenemos un teléfono. Siempre almacenamos ahí todas las fotos, todas las cuentas de correo, todo tenemos en un celular. La verdad es que es nuestra oficina móvil y pues estas tips que tú nos estás dando, la verdad es que pues nos sirven mucho del día a día y estar protegiéndonos, ¿no? Porque pues estamos ahí expuestos a la orden del día con todos los ataques. Claro que sí, Nancy. Pero bueno, vámonos ahora sí. Ya tenemos a Luis Miguel aquí esperándonos por nuestras preguntas. Luis Miguel, ya mira, para empezar ya la primera pregunta, para no hacer esperar más a nuestro público y que ya está conectado, yo quisiera preguntarte, ¿por qué está tan de moda esto de la ciberseguridad? ¿Qué está pasando ahorita en el mundo porque está de moda este tema? Bueno, gracias Nancy. Muy aceptados los consejos de Osman, están perfectos con un tema de una protección personal para tener una cierta fiabilidad, un pequeño alcance o mitigar algo el riesgo. Bueno, vamos viendo contestando a tu pregunta. No es que la ciberseguridad está de moda actualmente. Sin embargo, tomó una relevancia sin precedentes, como todo lo que ha pasado a raíz de las pandemias. Nos ha obligado prácticamente a vivir en un mundo virtual, ya estamos viviendo en un mundo virtual y básicamente ese es el tema actual de por qué está de moda. No es un tema que está de moda, sino que ha tomado una relevancia sin precedentes en base a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Hemos hablado temas el concepto de ciberseguridad gracias a Osman. Me alineo totalmente en ese asunto. La ciberseguridad se define como una capa de protección que le vamos a dar a nuestra información. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con la ciberseguridad, agregar una capa de protección, un escudo a nuestra información, que está en donde, en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en cualquiera de nuestros dispositivos. En ese sentido, estimados Osman, Nancy y público presente que está siguiéndonos a través de todas las redes, me gustaría contarles el momento exacto, probablemente bajo mi punto de vista, en donde la ciberseguridad nos empieza a tocar en nuestras vidas. Todo esto empieza, ¿sí? En el año 2007. ¿Sí? Ese es el punto de quiebre, básicamente, que yo he llegado básicamente a concluir, que es en la presentación de Steve Jobs a través de su marca Apple, en donde presenta por primera vez el iPhone. ¿Sí? Recordemos que hasta años antes, unos 10, 15 años, en los años 90, básicamente todos los dispositivos eran análogos y estaban por separados. Es decir, teníamos nuestras videograbadoras, nuestros Walkman, nuestros Discman, y todos estos dispositivos análogos funcionaban por separado.
¿Qué sucede en el año 2007? Efectivamente, Apple hace el lanzamiento de su primer iPhone y causa una respuesta disruptiva en el mercado, básicamente integrando todos los elementos en uno solo. Ojo, estos elementos existían en otras marcas como Nokia o BlackBerry en ese momento. Sin embargo, Apple lo que hace a través del iPhone es introducir el concepto de 0 teclas y todo touch. Eso causa una disruptiva en el mercado y básicamente causa que todo mundo quiera tener uno de esos dispositivos. En ese sentido, la humanidad en ese preciso momento empezó a sentir en carne propia lo que iba a suceder con el tema de nuestra información y con respecto a la seguridad o la ciberseguridad de la información que está pasando, ¿sí? Entonces, básicamente, con esta carrera del 2007 hasta el 2020, básicamente lo que se han ido incorporando al mercado un sinnúmero de marcas de teléfonos que nos están llegando a nuestros bolsillos y que toda la información prácticamente la tenemos al alcance de nuestras manos, de nuestros bolsillos. Se han creado básicamente redes de comunicaciones más rápidas, 3G, 4G, y ahora estamos ya a las puertas del 5G. ¿Para qué? Para transmitir esa información que está en nuestros bolsillos. Un sinnúmero de aplicaciones que nos facilitan la vida a través de la palma de nuestras manos. Tenemos todas las apps bancarias para hacer pedidos y todo lo que nos ha facilitado en esta época pandémica que explotó, y todos los mercados virtuales, comerciales, digitales tuvieron un crecimiento exponencial gracias a esta pandemia. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está sucediendo actualmente, ¿sí? Con el tema de la ciberseguridad. Desde el 2007, donde hubo una disruptiva introducción al mercado de estos famosos bichitos, los iPhones, hasta el momento en donde estamos nosotros, básicamente dependiendo de cada uno de estos dispositivos, hemos comprometido nuestra seguridad, nuestra información, y hacia allá es donde debemos prestar especial atención y responsabilizarnos. La ciberseguridad lo único que va a hacer es minimizar un poquito ese riesgo, que lo que expongamos, que lo que dejemos ahí, básicamente no sea tan público. Finalmente, el simple hecho que introduzcamos algo en el Internet, ¿sí? Que transmitamos algo por Internet, ya se vuelve público, pero estamos obligados a danzar en este nuevo baile de las redes, de las comunicaciones y del envío y recepción de información, ¿sí? Entonces, me quedo con los dos comentarios de la ciberseguridad: el concepto, el escudo de protección de la información; el objetivo, minimizar el riesgo. Excelente, Luis Miguel, gracias. Es decir, que del 2007 a la fecha hemos tenido el avance ahí de los hackeos, ¿no? Y ahorita con todo esto de la pandemia estamos más expuestos, ¿no? Porque hacemos todas las juntas virtuales, tenemos toda la información en las redes, en la nube. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos. Y ahí Luis Miguel decía algo importante, Osman, que hay varias marcas de teléfonos, ¿esto nos ayuda en algo? ¿Tenemos que saber elegir también hasta las marcas o todos los teléfonos son vulnerables? Todos somos vulnerables. Sin embargo, un punto muy importante es que hay una gran cantidad de desinformación y que por tanto a veces cae en chismes acerca de esta información. Por lo que me gustaría preguntarle aquí a nuestro compañero si nos pudiera esclarecer un poco acerca de los mitos y realidades acerca de la ciberseguridad. Claro, sí, en torno a la ciberseguridad han ido ocurriendo un sinnúmero de mitos y verdades y realidades que nos han ido sucediendo. Entre esos, ¿será seguro tener un iPhone? Hay mitos y realidades. Vamos a ir contestando algunas de estas preguntas que las tengo acá preparadas para ustedes, ¿no? La típica: ¿por qué me va a querer atacar un ciberdelincuente a mí? No tengo nada de valor. ¿Qué va a querer hacer de mí un ciberdelincuente? Les voy a contar un famoso caso o famosos casos que está la ciberdelincuencia haciendo este momento. La típica: el chico se pega su viaje internacional, donde empieza a publicar todas sus fotos de su viaje internacional, está pasando de la vida en discotecas, bares, en la playa, en X lugar. Este chico básicamente no controló la privacidad de sus publicaciones, y gracias a ello la ciberdelincuencia o la mafia lo que está es monitoreando esta clase de publicaciones. Lo que hicieron, tras un tema de un seguimiento a través de ingeniería social, lo que hizo es seguirle a esta persona, a este chico, hasta averiguar quiénes eran sus contactos, sus familiares, por las mismas redes sociales. Y en eso se encontraron que un tío de él era renuente a la tecnología, por un post que el mismo chico lo publicó.
¿Qué hicieron los ciberdelincuentes? Los llamaron al tío, le dijeron que el chico estaba secuestrado y que necesitaban depositar $500 en una cuenta X. ¿Sí? No suena mucho $500, pero finalmente la recurrencia de 500 en 500 en 500 y que esto se haga masivamente genera grandes volúmenes de información. Entonces, en ese sentido, por más que incluso pensemos, ¿por qué me va a querer atacar un delincuente a mí? ¿Sí? Probablemente vengan por terceros el hecho de querernos robar, ¿sí? Temas económicos. Ese es uno de los mitos. Hay otro de los mitos. Este es un tema para los... Creo que tuvimos un pequeño problemita con Luis Miguel porque, bueno, como saben, estamos en vivo, estamos teniendo algunos problemas con la plataforma de conexión, pero bueno, sigamos con el tema, Osman. Luis Miguel nos estaba hablando de los mitos, realidades, y bueno, estábamos platicando también de las marcas de teléfonos, de computadoras que sí o no debemos elegir alguna. La verdad es que de repente vamos a adquirir un aparato electrónico y no sabemos cómo elegir un teléfono, por ejemplo. Mira, esta pregunta es muy controversial y te voy a decir por qué. Resulta que existe el mito de que los que tienen Mac son menos atacados que los que tienen Windows, lo que hace la visión de que Windows es más vulnerable que Mac. Lo que sucede realmente es que el nicho de atacantes se va más al mercado de los usuarios que tienen Windows porque son más fáciles de atacar. Quiere decir que de todas las compras que se realizan en el mercado, aproximadamente, sin miedo a equivocarme, el 80% es de Windows, el otro por ciento es de Mac. Entonces, desarrollar algún script o alguna estrategia para poder atacar solo un 20% cuando puede atacar un 80%, pues nos conviene más atacar al 80%. Nadie está seguro en este mundo digital. El mundo fue empujado a ser digital. Los gobiernos no estaban preparados. Es por eso que la pandemia fue algo malo para el sentido de las personas, pero muy bueno para la revolución digital, lo que se conoce como evolución 4.0. Entonces, algo que tenemos que estar considerando es que no estamos seguros. Así tengamos Windows, si tengamos iPhone, si tengamos Android, si tengamos alguna Mac. Siempre tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que tener cuidado con nuestra información y ser muy cautelosos en todas nuestras acciones que hagamos. Claro que sí, y yo recuerdo una anécdota contigo precisamente, Osman. Hace varios ya, yo creo que como año y medio, 2 años, tú llegaste a mi lugar y me pusiste un post-it ahí en la cámara de la computadora. La verdad es que yo confío mucho en ti, entonces yo ahí dejé el post-it, pero todo mundo que veía mi computadora me preguntaba, ¿por qué el post-it, no? O sea, ¿por qué? Entonces yo les decía, no, por seguridad y no sé qué, y todo el mundo me tachaba de exageración. ¿Por qué el post-it? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito al respecto, porque yo recuerdo que tú nos cuidabas a todos en la oficina, ibas, nos ponías el post-it ahí en la camarita de la computadora y todo el mundo lo quitábamos, ¿no? Y tú nos volvías a poner. Fíjate, Nancy, que en la cuestión de las computadoras, si ya hemos sido vulnerados acerca de esta situación, ¿cómo puede nuestro atacante obtener nuestra información? Muy fácil. La primera es la webcam. Obtener la información de lo que está a nuestro alrededor, o incluso si somos de las personas descuidadas que escuchamos música en nuestra laptop mientras estamos navegando en internet, ¿te imaginas que está en nuestra webcam y nos vean bañándonos? Wow, esa información después nos pueden chantajear y obtener mucho dinero para que no la publiquen en internet. Gracias. Asimismo, lo que es el audio. ¿Te imaginas que en una organización alguien tenga infectada su computadora y que entonces esté un hacker monitoreando todo lo que es el audio? Puede estar escuchando conversaciones, reuniones, estrategias de marketing, lo que se va a estar realizando en la organización, incluso cosas sensibles. Todo eso hay que tener mucho cuidado y mejor taparlo o deshabilitarlo. Sí, claro que sí, porque tenemos ahí juntas estratégicas que tenemos todos la computadora abierta y sin ningún cuidado, ¿verdad? Entonces, pongan atención, ahí el tip del día, el post-it en la camarita, muy importante, la verdad es que lo aprendí
Y pues bueno, sigamos con nuestro invitado. Les acabamos de dar un tip, Luis Miguel, que estábamos platicando, que yo recordaba una anécdota que Osman en algún momento fue a todos los lugares de la oficina y nos ponía un post-it en la camarita de la computadora, entonces todo el mundo nos tachaba de exageración y todo, pero ya Osman nos explicó un poquito el porqué de ese post-it, ¿no? De que nos pueden robar toda la información, todo lo que estamos haciendo a través de la webcam. Entonces, pues vamos a seguir contigo, que tú nos estabas platicando de los mitos y realidades de la ciberseguridad. Gracias, Nancy. Sí, efectivamente, tapamos la camarita, pero ¿y el micrófono cómo lo tapamos, no? Justamente para la junta. Ahí está compleja la situación. No sé hasta qué punto avanzamos a ver, avanzaron a escuchar el tema del mito sobre, este es un tema para bancos y grandes corporaciones, ¿vimos creo que nos quedamos en la parte de los $500 y por ahí. Ok, fantástico. Bueno, sí, a la final la persona pidió $500, el tío incauto entregó los $500 por el tema de un post que se encontraron los ciberdelincuentes en la red del sobrino, pagaron los $500, después se enteraron que no había tal secuestro y básicamente lo único que ocurrió fue que perdimos el dinero gracias a una falta de privacidad, una persona que no tenía que perder con la ciberdelincuencia y se vio afectada, y de esa manera básicamente está actuando la ciberdelincuencia. Decía que de 500 en $500 puede sonar poco, pero en grandes volúmenes la ciberdelincuencia actúa esto en cantidades. Este mismo ataque genera a 100, 200 personas, eso ya genera un monto de dinero considerable, ¿sí? Ya lucros. Otro de los temas que les comentaba dentro de este asunto de los mitos y verdades es, tengo ya actualizado mi antivirus, ¿con eso es suficiente para protegerme? ¿Sí? Es el primer paso, tengo actualizado e instalado mi antivirus, es el primer paso para protegernos. Sin embargo, debemos considerar que cuando los ciberdelincuentes quieren atacarle a nuestra organización, van a utilizar todos los medios y herramientas y técnicas nuevas que un antivirus no puede detectar. Los antivirus funcionan básicamente en base a firmas y base a reconocimiento de algo que ya pasó, a comportamientos que ya pasaron para detectar virus. Pero las delincuencias, las cibermafias, los ciberdelincuentes actuales, cuando hacen ataques especialmente diseñados, están buscando cómo evadir ese antivirus y básicamente ver cómo caemos nosotros en la trampa de ellos. Y la trampa perfecta es básicamente enviarnos o hacernos creer a través de correos electrónicos como phishing, hacernos creer que son parte de la organización para que hagamos clic, ¿sí? Básicamente, el tema para resolver, aparte de un buen antivirus que esté actualizado y todos los juguetes que tengamos que poner en nuestra organización, está la concientización del personal para que no caiga en estas técnicas, ¿sí? Otro de los mitos, cuando recibo un ataque informático, ya veré cómo lo arreglo, ahí lo veré. Es importante conocer que el costo promedio de un ataque informático en una organización mediana para arriba está en el orden de los $35,000 en Latinoamérica. Entonces, ¿nos arriesgamos a un tema así? Otra de las preguntas, yo utilizo Apple, a ese no le hackean. Bueno, en primera parte podría decirles que estaría de acuerdo, no es que estoy haciendo propaganda a Apple, pero hay un tema técnico que podría responder esa pregunta de por qué es menos hackeable Apple que otros dispositivos. En ese sentido, el market share nos está dando que el 87% de los teléfonos inteligentes en el mercado son Android. Y ese 13% se está repartiendo con Apple, básicamente, con los iPhone. Entonces, en ese sentido, la ciberdelincuencia le va a interesar, básicamente, tener los virus, las herramientas maliciosas necesarias para comprometer a esa mayoría de ahí. Y de esa manera yo podría un poquito inclinar la línea hacia lo que es Apple de ahí. Sin embargo, todo está en la responsabilidad de cómo lo utilicemos nuestros teléfonos también. Una vez más, la concientización, ¿sí? Eso sería alguno de los temas con respecto a estos mitos y verdades, Nancy Osman. Apple, no sé, 1000 marcas, ¿no? Pero qué importante es saber que todos pueden ser hackeados, pero una de esas marcas es menos riesgosa, ¿no? O sea, que tenemos menos riesgos si adquirimos esa marca. Y respecto a este tema, Luis Miguel, yo quisiera saber, entonces, ¿a qué y a quiénes nos estamos enfrentando en toda esta parte?
Perfecto, Nancy. Sí, efectivamente. Tenemos las tácticas más comunes de los ciberdelincuentes. La primerita, el phishing. Es algo que nos está pasando a todo el mundo. El famoso pescador. Lo que están haciendo es básicamente lanzándonos correos o SMS o por WhatsApp, mensajes automáticos masivos a todo un segmento de personas para básicamente ver quién cae. Ver quién me llega a dar esas credenciales para poder acceder. ¿A dónde? A una cuenta bancaria, a una organización, a un correo electrónico, a una red social. El primero, el phishing. Después tenemos todo el tema de la divulgación de información o todo el tema del espionaje que está sucediendo a nivel de los gobiernos o a nivel de las grandes corporaciones. Hemos escuchado cómo se han filtrado millones de datos la semana anterior de clave del registro único de Chile. Se filtraron 14 millones de registros de personas. Wow. En Ecuador, en el 2019, de la Seguridad Social, se filtraron toda la información de los aportantes. Un tema gravísimo con el tema de la información personal. Tenemos todo el tema del hackeo a los servidores, a los sistemas de información. Están hackeando a las organizaciones para meterse y estar escuchando desde adentro. Tenemos un tema de bots, todo el asunto que utilizan básicamente para influir en las campañas electorales, por ejemplo, donde son máquinas las que están generando tráfico para que aparezca que alguien tiene mayor reputación, menor reputación, cuando en realidad está siendo influenciado eso por máquinas. Temas más graves como la pornografía infantil. Estamos al acecho. El tema de la pandemia ha hecho que esto crezca en una manera exponencial. La pornografía infantil. Básicamente están ahí recorriendo toda la gente que tiene este sentido erróneo de la sexualidad, compartiendo y montando en la red. Tenemos el grooming, que básicamente está muy asociado con la pornografía infantil, donde están básicamente a los menores de edad los están extorsionando, los están obligando, persuadiendo para que entreguen fotos íntimas de las personas, y después obviamente si es que no cumplen con más requisitos, los van a continuar obligando a que entreguen más información con el riesgo de que van a publicar, igual terminan publicando la información por ti. Estamos atentos a las denegaciones de servicio. Las denegaciones de servicio básicamente, ¿a qué se refiere? Al hecho de que nos quitan el internet. Hemos vivido algunos escenarios que de repente estamos trabajando bien y la operadora se quedó sin internet, nos dejó a todas unas ciudades importantes acá en Ecuador, en el caso, sin internet. Claro, adujeron ellos que era un tema técnico, pero quedarse 6-7 horas sin internet es complejo. Entonces podríamos relacionar con temas de ciberataques, ¿no? También a los bancos, dejarle a un banco actualmente sin una banca virtual, es el acabose. La gente no quiere salir, no puede salir, no debe salir a exponerse. Entonces, en ese sentido nos estamos enfrentando a esta clase de ataques por parte de la ciberdelincuencia. Bueno, ¿y quiénes son estos ciberdelincuentes? También era una de las otras preguntas de Nancy. Habíamos visto que básicamente hay dos tipos. Hay los hackers, ¿sí? O los ciberdelincuentes conocidos, y por otro lado hay la gente que no es técnica, no es informática, y lo único que hizo es que alguien le dijo cómo utilizar una herramienta y de esa manera está causando la ciberdelincuencia, ¿sí? Entonces, hablando específicamente de los hackers, ¿quiénes son los hackers? Los hackers básicamente son personas con increíbles habilidades informáticas para el manejo de todas estas plataformas y tecnologías de la información. No necesariamente son malos cuando finalmente tienden al lado oscuro para utilizar esos conocimientos por fines económicos o reconocimiento, que es lo que generalmente busca un hacker. Se los conoce como hackers de sombrero negro. Ellos son los que están del lado de la ciberdelincuencia. Creo que tuvimos un problemita ahí con Luis Miguel. Bueno, vamos, nos estaba hablando de los hackers, de quiénes nos tenemos que cuidar, de qué nos tenemos que cuidar, Osman. Platícanos un poquito más de quiénes son esos hackers, cómo entran a nuestro sistema. Claro que sí. Mira, Nancy, un hacker, la definición de un hacker es experto en algo. Los hackers no son personas que son así como sobrehumanas o extraterrestres que vienen de otro lugar. Son personas que saben cómo funcionan los procesos. Todo lo que está en la tecnología, en Internet, está documentado y está puesto cómo funcionan los protocolos y cómo la información pasa de un espacio a otro. Eso hace que si tú sabes cómo
funciona el proceso y si en algún punto detectas que hay una pequeña brecha para que tú ingreses y obtengas beneficio de ello, es justamente cuando la información se vuelve poder y un poder que es mucha responsabilidad. Entonces, nuestro compañero nos estaba mencionando acerca de los distintos tipos de hackers. Uno de ellos es el de sombrero blanco. El de sombrero blanco es de estos. Después existen los de sombrero negro, que nos vamos a ir a un caso extremo. Los de negro simplemente quieren un beneficio propio. Entonces, obtienen con toda esa información recursos económicos y poder, que es lo que regularmente todas las personas quieren. Así es. Sin embargo, existe una pequeña brecha entre ellos dos, que son el sombrero gris, el cual se dedica a, si bien sacar provecho de ello, no lo realiza de una manera tan exorbitante y avisa a la plataforma o situación que tenga ese problema, cuál es su situación, para que lo puedan arreglar y que ya no tengan más situaciones. Excelente, excelente, Osman. Muchas gracias. Creo que ya tenemos a Luis Miguel nuevamente. Luis Miguel, nos estabas platicando de los hackers. Bueno, ¿Nos escucha, Luis Miguel? Se nos cortó un poquito el asunto que les estaba comentando acerca de quiénes eran estos ciberdelincuentes y que habían los hackers y las personas que están ocupando las herramientas de los hackers para causar ciberdelincuencia y que no son necesariamente técnicos, ¿sí? En ese sentido hablaba de que hay los hackers negros y los hackers de sombrero negro y los de sombrero blanco. Sombrero negro, los que utilizaron esos espectaculares conocimientos del uso de tecnologías de la información y la informática para contribuir a un lado económico malo, para sacar provecho partido malo o reconocimiento. Y finalmente también tenemos la gente como yo, que utilizamos estos conocimientos en tecnologías de la información para asegurar, y utilizamos las mismas herramientas, bailamos el mismo vals que la gente, que los hackers negros, estamos metidos en los mismos lugares, pero finalmente el objetivo es claro para una u otra organización de seguridad. Por un lado, ellos son una ciberorganización delincuencial, nosotros somos una organización de protección con las mismas herramientas y métodos. Excelente, Luis Miguel, muchas gracias. Pues bueno, vamos a ir a un pequeñísimo corte para que podamos restablecer toda esta parte. Osman, regresamos porque esto está muy interesante. Cada vez queremos saber un poquito más para que nos vayamos enterando de todo esto y podamos tener los controles tanto personales como en nuestras empresas, como en nuestras instituciones. La verdad es que nos quedamos aquí ya muy interesados, pero regresamos con ¿qué pregunta? ¿Qué le vamos a preguntar ahora a Luis Miguel? Ya conocemos qué es lo que quieren y qué. Ahora seguimos con qué es lo que va a suceder en el proceso y cuáles son esos activos que nos estaba mencionando un poco antes, por los cuales los hackers son los que existen. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Por favor, no se despeguen, vamos a venir con qué debemos proteger de nuestra información y de nuestros activos y cómo lo vamos a hacer. No se despeguen, vamos a un pequeño corte y aquí nos vemos en un minuto. Espacio Cooperativo. Continuamos. Cunacop es la herramienta integral de proyección financiera y estratégica desarrollada en una plataforma online, a través de la cual usted podrá realizar su presupuestación sin complicaciones y con apego a las estrategias trazadas. Para este fin se utiliza el mismo catálogo contable solicitado por los reguladores, importando rápidamente los datos y logrando con esto eliminar errores por ingreso manual. Cunacop integra las estrategias metodológicas de su institución para desarrollar los planes operativo anual y el estratégico, mismos que son solicitados de manera periódica por los organismos de supervisión y control. Realice estas actividades por cada sucursal, consolide y agrupe la información con un solo clic. Cunacop le permite dar seguimiento del presupuesto mes con mes, midiendo periódicamente lo proyectado versus lo conseguido y tomando decisiones oportunas para desarrollar estrategias que le permiten llegar a los objetivos establecidos. Este seguimiento no solo se hará con los ingresos y gastos, sino con todas las cuentas que integran los estados financieros, considerando aquellas que afecten el flujo de efectivo y el balance de resultados. Siendo la administración de riesgos un área clave para la Dirección General, Cunacop cuenta con un ranking de riesgos,
mismo que se muestra a través de un sistema de semaforización solicitado por los organismos de control y supervisión. Con Cunacop, su equipo gerencial tendrá acceso al sistema al mismo tiempo y sin necesidad de compartir archivos, ya que todo está en línea. Ahorre tiempo evitando archivos en hojas de cálculo. Además, con Cunacop usted podrá integrar los indicadores de los reguladores y los indicadores internacionales, crear varios escenarios de presupuestación, monitorear gráficamente las cuentas y evaluar el desempeño a través de indicadores, obtener y descargar reportes financieros, balances e indicadores, evaluar a las sucursales bajo una misma línea de análisis financiero y generar información en tiempo real con la seguridad de saber que sus datos siempre estarán encriptados. No espere más. Agendemos una cita para presentarle los beneficios de esta poderosa herramienta gerencial. Información es poder. Empodérate. Llámanos hoy mismo. Espacio Cooperativo. Regresamos. Estamos aquí de nuevo, amigos de Espacio Cooperativo, en esta súper entrevista con Luis Miguel, gerente general de Cloud Evolution, y es aliado estratégico de Woku Latinoamérica también. Ellos están en Ecuador, pero aliados estratégicos de los que tenemos en Woku Latinoamérica. Y aquí estamos de nuevo, Luis Miguel, contigo. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, queremos Colombia, México, Estados Unidos, a todos los que nos están viendo, muchas gracias. No se olviden de dar like a nuestra página para que podamos llegar a más cooperativistas de toda Latinoamérica, ¿no? Y ahora sí, Luis Miguel, nuevamente contigo. Vamos con la siguiente pregunta. Claro que sí. Estábamos mencionando acerca de quiénes son los que nos atacan. Si bien es cierto, una institución puede protegerse y blindarse todos sus sistemas, sin embargo, el eslabón más débil son los propios usuarios. Con esto quisiera hacer la siguiente pregunta, y es, ¿qué y cómo es que nos atacan estos delincuentes? Platícanos un poquito más, Luis, por favor. Gracias, Osman. Sí, fantástico. Bueno, los delincuentes, ¿qué es lo que quieren? Quieren nuestra información. Y para eso van a intentar violar uno de los tres principios básicos o la famosa triada de la seguridad de la información, la cual conocemos como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Eso es lo que van a intentar violar los ciberdelincuentes, o van a intentar romper esas seguridades para obtener nuestra información. ¿Qué? Confidencialidad. La información debe ser accesible solo únicamente para la persona que fue diseñada. Entonces van a intentar filtrar esa información. Las credenciales de las redes sociales, las credenciales tributarias. Van a querer acceso a nuestros ordenadores con el único fin, ¿sí? ¿De qué? Obtener réditos económicos. Interesante ese tipo de... Es asegurarnos, y este es un tip que les dejo, asegurarnos que esos proveedores que básicamente estén certificados en relación a un tema de seguridad y que sus productos y servicios estén siendo evaluados constantemente, ¿sí? Nos preguntaban también, bueno, ¿y cómo nos defendemos ante estas amenazas que hemos hablado a lo largo de este espacio cooperativo que hemos
tenido el orgullo de asistir. Bueno, el primero, voy a citar una frase del famoso libro Sun Tzu, El arte de la guerra, ¿sí? En donde nos dice, conócete a ti mismo y conoce al enemigo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser proactivos. No debemos esperar que las cosas nos sucedan para querer actuar. Ese es el truco de cómo defendernos. Debemos ser proactivos, ¿sí? Debemos ser proactivos al momento de qué debemos actuar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos concientizar a la gente, establecer culturas en donde tenemos que enseñar a la gente cómo utilizar sus redes. Las redes sociales no son malas, están ahí, pero no tenemos por qué compartir en dónde estamos, cómo es nuestra casa, cosas que son muy, muy delicadas en el ámbito social. Tenemos que aprender a utilizar nuestros dispositivos móviles, el comercio electrónico, la banca electrónica, saber que no debemos ingresar desde un dispositivo no autorizado a nuestra organización, ¿sí? No debemos introducir nuestra cuenta bancaria en el cafenet, en el café de la esquina, en la computadora, no utilizar wifi públicos. Son una de las tantas cosas que debemos cambiar en la cultura organizacional, ¿sí? ¿Y cuál es el asunto? ¿Cómo nos volvemos proactivos o cómo hacemos todo eso? Debemos básicamente ponernos a prueba nosotros mismos, utilizar las mismas técnicas o estrategias que utilizan los ciberdelincuentes para atacar a nuestra gente, a nuestros mismos sistemas, nosotros mismos hacernos el daño, obviamente de forma controlada, de forma ética, para saber qué es lo que está sucediendo o qué es lo que me puede pasar antes de que esto se dé por un ciberdelincuente, ¿sí? Entonces, con esa manera me quedo con esta reflexión que debemos anticiparnos, autoinfligirnos un daño controlado con el objetivo de saber hasta dónde podría llegar la ciberdelincuencia. Y claro, obviamente para esto son las auditorías del tipo ethical hacking o de las pruebas de penetración. Claro que sí, Luis Miguel. Y bueno, entiendo que esas auditorías igual, tú en la empresa que tú estás de líder, esas auditorías son prácticamente lo que ustedes hacen, lo que ustedes pueden ayudar a las instituciones a que ellos vean el riesgo que tienen respecto a lo que están haciendo día a día, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más de esa parte de las auditorías, del diagnóstico, ¿no? Porque tú nos habías platicado que antes que todo diagnostiquemos, que eso es básico. Muy bien, Nancy. Sí, efectivamente, el mundo actual nos está obligando, por el tema de leyes, normativas a nivel de Latinoamérica, todo el sector bancario, cooperativo, nos están obligando de que hagamos auditorías a nuestra seguridad de la información. Nos están como documento obligatorio que debemos presentar en las superintendencias, que hagamos estas auditorías. Sin embargo, las auditorías son bastante costosas. Todo el público por acá que esté liderando el área de TI debe saber cuánto cuesta hacer una auditoría a los sistemas de información. En ese sentido, lo que nosotros estamos cambiando un poquito el chip, estamos diciendo, diagnostiquemos, no gastemos nuestro dinero actualmente en una consultoría onerosa, porque eso es normalmente la ciberseguridad es vista como un tema oneroso, como un tema costoso, pero lo que estamos nosotros cambiando este rumbo es decir, diagnostiquen primero, vean si es que es necesario, si es que estamos constantemente en un tema de un diagnóstico, monitoreo y prevención, con un diagnóstico funciona. Un diagnóstico no es lo mismo que hacerse un examen completo. Entonces, la idea es de alguna manera acercar productos en donde nosotros podamos acercar la seguridad de una manera más cultural. No queremos que esto se vuelva básicamente un tema de cumplimiento. Entonces, con esta herramienta, con este producto de servicio, con un diagnóstico, o no está haciendo bien las cosas, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos tener una manera de alcanzar los objetivos institucionales, ¿sí? Antes de pasar a una consultoría, una auditoría completa, que también la hacemos, pero solo si es que es necesario, ¿sí? Entonces, eso ya depende de cómo se está gestionando las organizaciones. Muchas gracias. La verdad es que estamos súper contentos, Osman. Nos vamos con por mucho ahí estamos, conocimiento. Nancy, no sé si me escucharon, la verdad es que bien, por mi parte, híjole, o sea, hay muchas cosas que no hago, ¿no? O sea, las fotos compartimos fotos en Facebook, en todos lados, ¿no? Y todos nuestros datos están ahí. Ahí, entonces, por favor, debemos tener más cuidado con lo que compartimos, con lo que dejamos abierto y a la mano de todos los demás, ¿o no? En efecto, Nancy. Protéjanse, por favor.
tenemos mucha información a nuestro alcance, incluso, pero tan solo hagamos una prueba. Si ustedes en este momento abren su laptop y digitan facebook.com, ¿ingresará a su Facebook directamente? ¿Están dejando la sesión abierta para que cualquiera pueda ingresar a esta información? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos. Wow, sí, qué interesante. Y la verdad, Osman, es que todos, por favor, protéjanse. Damos muchísimas gracias a Luis Miguel, mucho conocimiento, y la verdad es que tenemos ahí también, no sé si nos escucha Luis Miguel, si nos puede compartir. Luis Miguel, para finalizar, en un minutito, danos las conclusiones de toda esta plática y también, por favor, cuéntanos de un webinar que vas a tener próximamente. Muchas gracias, Nancy. Sí, efectivamente, ¿cómo concluimos esto? El sentido común. Nadie nos va a regalar nada, ¿sí? El dinero gratis no funciona en este mundo actual, y cuando nos enfrentemos a un tema así, seguramente estamos yendo a ser estafados por alguna red de ciberdelincuencia. Nadie nos regala nada, que es haciéndole caer en los mismos ataques que haría un ciberdelincuente, pero las herramientas o el software o el hardware que nos está entregando, de que está siendo auditado, que está siendo diagnosticado, que tiene alguna consultoría que ha dicho que eso está bien. Es importante que el software que adquirimos, que alquilamos, que hacemos en modo de leasing, sea básicamente asegurado de que está siendo validado, ¿sí? No nos van a, por la culpa de un tercero, vamos a recibir o dañar nuestra imagen, o peor aún, tener pérdidas económicas, ¿sí? Eso es lo que yo puedo. Menciones especiales que queramos hacer, a lo mejor a Margarito de Caja Llana, que nos está visualizando, Vania Mejía, un saludo para allá a todos. ¿Quisieras dar algunos más? Claro que sí. Muchas gracias a todos los que nos ven desde, como ya lo dijimos, Ecuador, Honduras, México, Bolivia, Colombia, Estados Unidos. Muchísimas gracias. Por favor, no se pierdan el webinar que ya nos comentó Luis Miguel, 18 de noviembre. Esto fue como el intro para ese webinar. Va a estar súper interesante. Nos va a hablar de más aspectos de la ciberseguridad. No se lo pueden perder. Estén atentos a nuestras redes sociales. Les vamos a dar todos los datos para que se puedan inscribir. Y pues bueno, el tiempo se nos fue, como ya dijimos. Gracias por acompañarnos un lunes más. Y los esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, hora México. No se lo pueden perder, va a ser otro tema muy interesante, que estén pendientes de nuestras redes. Denos like, por favor, comentarios a nuestras redes sociales. Muchas gracias, buenas noches. Espacio Cooperativo. Gracias por sintonizarnos.